decisión y bendición, decisión y bendición. Esa es la palabra de Dios, que el mensaje que hoy nos da. Y vamos a estar yendo al primer libro de Génesis en la Biblia. Si la tienen por ahí, sáquenla. Es importante leer la palabra de Dios todos los días. Sé que muchos de ustedes tienen esa costumbre y es mucha bendición poder expresar el amor de Dios. Bueno, hoy estamos en Génesis, vamos a ir y voy a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando Dios, y vamos a estar primeramente también orando por esta palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en el versículo 34 al versículo 27 del capítulo 32 del libro de Génesis, capítulo 32. Dice ahí la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el día, hasta que rayaba el alba, dice la otra versión. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Bien, vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra que tú, Señor, has expresado. La hemos leído. Ahora, Señor, permite que tu Espíritu Santo hable y se manifieste, Señor, con gran poder. Hoy más que nunca necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia. Si tu presencia, Señor, no va, como decía Abraham, no, nada podríamos hacer. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos la bendición por tu palabra. Yo cierro mis labios para que tú hables a través de mi voz, que sea solamente un instrumento. Declaramos cielos abiertos, puertas de bendición, bendiciones abundantes, Señor, y que cada decisión que se haga de hoy en adelante sea prosperada, sea llevada a cabo mediante tu poder, Señor, que tu palabra sea manifestada con gozo y con bendición. Permite, Señor, que las personas se contacten, que abran sus corazones y reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, esta palabra es una palabra que nosotros muchas veces la hemos leído, la hemos inclusive estudiado. Muchas personas son teólogas, estudian la palabra del Señor, pero lo que Dios sobre todo quiere es expresar su palabra conforme a lo que necesita su pueblo. Y hoy más que nunca necesitamos buenas decisiones. Necesitamos también más que nunca la bendición de Dios. Necesitamos ser bendecidos y a veces no nos damos cuenta tanta bendición que el Señor nos da, porque hemos recibido tan abundantes cosas, pero no sabemos quién es el que nos las da. Una de las cosas es que es tiempo de meditar, es tiempo de estar nosotros meditando en su palabra. Y hoy muchas también personas están pasando por muchas pruebas, situaciones muy difíciles, y se sienten desesperadas, se sienten ellas angustiadas, sienten mucha tristeza, muchas de las personas. Y algunas personas inclusive sienten que están como que solas, se sienten como que nadie las escucha. Y hay situaciones muy difíciles hoy en día. Va a haber decisiones que se tienen que tomar en este mes, y cada uno de nosotros tenemos también la libertad de poder expresar esa decisión. Entonces es importante lo que nosotros decidimos. Vamos a recibir el día de mañana lo que hoy estoy decidiendo. Nuestro futuro también depende en lo que nosotros decidamos hoy. Entonces hay situaciones que se tienen que resolver. Muchos de nosotros estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para tomar esas decisiones. Hay decisiones que han sido equivocadas, han sido carnales, y nos hemos dado, por decirlo, muchos dolores, nos da muchos dolores de cabeza, circunstancias,
porque hemos sido arrebatadamente guiados por una vida carnal, una vida que no depende de Dios, depende solamente de mí, de lo que a mí me concierne y no lo que le concierne a los demás. Pensamos egoístamente siempre más en nosotros y no pensamos en que esas decisiones pueden afectarle también a otras personas, pueden afectar a la familia, pueden afectar una comunidad, pueden afectar una iglesia, pueden afectar un ministerio, pueden afectar tantas cosas. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que venir a Dios y que nos ayude, que nos guíe. Y la vida de Saúl, la vida de Saúl y la vida de Jacob era una familia patriarcal. Su padre era Isaac y vemos también que su madre era Rebeca. Y cuando vemos nosotros la historia de esta familia, vemos a Abraham como padre de naciones, donde Dios había hecho una promesa de formar una multitud de gente que vendría a ser padre de naciones. Y era la tercera generación. Había sido Abraham, había sido Isaac y ahora Jacob. Jacob estaba con esa generación ya. En cierta manera ahora como esta familia tenían bendición ya aprobada por Dios y cuando nació inclusive cuando estaba por nacer más bien, Dios le había dado una promesa a Rebeca de que su hijo, el más pequeño o el que iba a nacer después del primerizo, el primogénito, sería el segundo, sería bendición, sería el que gobernaría y sería el que en cierta manera iba a someter a sus demás hermanos. Entonces, es importante que nosotros hoy en día, también como familias de Dios, necesitamos consultar con Dios en las decisiones. Y lo que vemos la historia de Jacob y de Saúl, vemos un favoritismo dentro de los hijos de Rebeca y de Isaac. Vemos que Rebeca prefería a su hijo, a Jacob, y Isaac prefería a su hijo Esaú. Las preferencias nunca son buenas también en las familias porque muchas veces hay diferencias. Y cuenta la historia que Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios. O sea, Dios tenía un plan ya para Jacob, pero Jacob, en cierta manera, su carácter era atrevido, era más queriéndolo hacerlo a su manera. Quería lograr las cosas de manera es por mí y es porque yo quiero y lo quiero hacer así. So él fue en cierta manera el que provocó primeramente estos dos hermanos eran mellizos, eran, para conocerlos, los que no conocen la historia, eran gemelos, pero nació un poquito después, venía Jacob, pero fueron gemelos, mellizos, nacieron juntos. Lógicamente había en ese tiempo y hoy en día también en las generaciones había beneficios para el que naciera primero, el primogénito, como se dice, recibiría la mayor parte de bendición, recibiría la bendición de su padre, recibiría una porción más y lógicamente Jacob ya lo sabía. Entonces el crecimiento estaba en cierta manera como luchando por sobrevivir en una manera de querer sobresalir, como hoy tanta gente quiere sobresalir, quiere trabajar, quiere superarse, quiere hacer tantas cosas. Esta familia, en cierta manera, era una familia donde eran diferentes como muchas familias, como siempre hay, somos diferentes, pero cada uno de nosotros tenemos ya una cosa que Dios ha hecho, es que al ser diferentes, cada uno Dios
está tratando con nuestras vidas, pero también nosotros tomamos la decisión, cómo queremos seguir en esta vida, cómo queremos tomar esas decisiones en nuestra propia manera o en la manera de Dios. Y vemos aquí que la vida de Jacob tuvo 4 etapas, cada una de ellas marcaba un encuentro personal con Dios, pero el carácter el de carácter de Jacob era muy particular, era atrevido y su nombre, Jacob, significaba el usurpador, como el tramposo, el engañador. Y él, una vez estando, su hermano le estaba queriendo comer algo y en cierta manera le ofrece un plato de lentejas si le da la primogenitura, si ser el primogénito de la familia, de los beneficios. Ya pensaba, si me das, y este hambriento en lo que es, no pensó, Esaú no pensó, pero todo estaba planeado por Dios, porque ya Dios le había dado la promesa a Rebeca. Entonces, Jehová estaba ya al lado de Saúl, se puede decir, para hacer algo diferente en la vida de Jacob. Y le roba esa primogenitura diciéndole, sí, yo te doy todo mi beneficio por ese plato de lentejas. ¿Se imaginan un plato de lentejas? Un potaje, dice en otra traducción. Y dice, yo lo quiero y no me importa, no le importó los beneficios que podía tener. Y el otro, bien abusado, se puede decir, pues obtiene ese beneficio, pero no termina ahí. La segunda trampa que le hace es cuando la mamá de ellos se entera de que su esposo Isaac ya estaba avanzado de edad y no veía, estaba ciego y dice, piensa él en darle ya la bendición a su hijo primogénito, que era Esaú, y le pide que vaya y case un animal y lo traiga y le prepare ese alimento porque era su plato favorito. Y la historia está ahí toda en los capítulos 26, habla de Isaac, habla todo, capítulos 27, 32, y habla ahí donde Isaac bendice cuando se entera la mamá de eso, planea el plan y le dice a su hijo Jacob, la bendición va a ser para tu hermano, ya está tu papá listo para hacerlo. Y ya le dijo a tu hermano Esaú y ahorita se fue a la casa a cazar el animal para hacerle la comida que él prefiere y lo va a bendecir. Y inmediatamente le dice eso a Jacob. Y Jacob en las antenitas, luego pensó. Entonces, pero su madre fue la que le dio la idea y él misma le dice ahí en el capítulo 27, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí, yo soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y traerme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y traérmelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. O sea, ya estaba listo él para, cierta manera, presentía la muerte. Y Rebeca dice en el versículo 7 del capítulo 27 de Génesis, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob y su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga. Dice, en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre
velludo y yo lampiño, o sea, somos diferentes. Quizá me palpará mi padre. Bueno, y entonces dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Y él los tomó y trajo todo, inclusive preparó todo y se presentó ante su padre, inclusive las ropas para que no lo tocara, que no lo viera que estaba velludo, pero como quiere el padre, dice, pues veo que tú eres, pero siento como que la voz es de Jacob, como que dice, como, pero él creyó que era su hijo Esaú y empieza, y Jacob se le acerca y le ofrece la comida y él acepta y le da un beso, inclusive besó, dice, se acercó y besó en el versículo 27 y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, o sea, olió el vestido porque pensó que era Esaú y viene la bendición. Y miren lo que le dice, la bendición que le da a su padre Isaac a Jacob en lugar de dársela a Esaú. Dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjese qué bendición le dio algo importante. La bendición del Padre era muy importante y hoy día también es importante. Y qué más que Dios nos bendiga, las bendiciones de nuestros padres, las bendiciones de nuestras madres. Pero aquí había un complot, pero Dios estaba usando muchas cosas porque ya, como les dije, ya Dios había dicho a Rebeca que ese hijo que ella traía era alguien que iba a ser más grande que sus demás hermanos. O era un plan de Dios, pero no era la manera. Ellos lo planearon y como Dios ya había dado la promesa también a Abraham de que serían bendición, se extendía por generaciones estas bendiciones. Y ahora lo que surgió aquí, viene el hermano y dice, padre, aquí te traigo ya la comida que fui a cazar. Y viene el hermano real. Y viene ese hermano real ahí para poder manifestar la realidad de lo que estaba pasando. Y dice ahí, aquí será, lo dice aquí, aquí estoy, padre, bendíceme. Y dice, lamentablemente ya le di la bendición a tu otro hermano creyendo que eras tú. Y todo esto se manejó como una novela, como una historia. Por eso las historias de la Biblia son tan hermosas, porque también reflejan la vida real de lo que nosotros vivimos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Y vemos aquí que Esaú respondió y en cierta manera estaba enojado. Dice, yo soy tu hijo, tu primogénito. Yo soy el que debe recibir, dice en el versículo 33. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó, dice, una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. O sea, dame algo. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Mira lo que es el engaño, la mentira. Ocasiona todo esto. Y dijo, ya lo hice. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Ya me ha engañado 2 veces. El engaño trae más problemas, más situaciones. La gente que es engañada por otros, creen que lo hacen, tejen las mentiras y creen que con eso van a lograr muchas cosas. Y ahora venían las consecuencias de ese engaño, pero como les digo, Dios tenía un plan ya con esto. Y dice ahí que Saúl respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? ¿No tienes otra? ¿No me puedes dar otra?
Y Esaú respondió a su padre, no tienes más. Y dice, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Estaba triste, estaba desesperado. Entonces Isaac, su padre, habló y esta es la bendición que le dio a Esaú. Dice, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada, perdón, vivirás y a tu hermano servirás. O esto ya estaba la bendición anterior, decía que Jacob iba a ser bendición para sus hermanos, iba a gobernar sobre ellos, y ahora iba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Iba a ser servidor de su hermano. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aquí viene ya una confrontación. Aquí viene que se suscitaron, huye por medio de su madre, le aconseja, vete, porque tu hermano le dice que lo va a matar, le dice, te voy a matar. O sea, el odio, viene el coraje, la amargura de sentirse frustrado. Este hermano dice, ¿cómo es posible que mi propio hermano me haya hecho eso? Y a veces pasa eso. ¿Cómo es posible que pase esto entre hermanos, que pase esto entre cristianos, que pase esto en que quieran hacerse los abusados y hacer las cosas de la manera carnal, de la manera que no es de Dios? Y el padre de Isaac, en cierta manera, estaba él sin poder ver, ¿cómo podía él era inocente de lo que había hecho? Todo fue una trama, todo fue una trama para apoderarse de la bendición. Y muchas veces, a veces así se apoderan de las cosas con alevosía y ventaja, cuando la vida no es sustentada por medio del Espíritu Santo, por medio de someterse a Dios, por medio de esperar el tiempo de Dios. Pero aún así, Dios transforma vidas. Dios dice de la palabra de Dios que de lo malo Dios lo vuelve bueno. Dios puede convertir las cosas, los destinos de Dios es algo bien importante. Los planes de Dios son para bien, para darles el fin de lo que se espera. Esaú se enoja, engañado por su hermano, y dice en el versículo 35, dice, con engaño me engañó, pero en cierta manera la primera vez él no ni siquiera tomó en cuenta cuánto perdía al ofrecer esa primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas a veces vendemos nuestras vidas a merced de una vida llena de vicios, llena de homosexualidad, llena de tantas cosas que el enemigo te engaña, porque tú has sido creado conforme a la imagen de Dios, tienes promesas de Dios y no nos queremos esperar en el tiempo de Dios y nos podemos evitar tantas cosas. Y eso es lo que estaba pasando con Jacob, que no se esperaba en el tiempo de Dios, quería con alevosía y ventaja engañar y querer engañar a su papá, pero todo Dios, los planes de Dios siempre se llevan a cabo de acuerdo a Dios, en el tiempo de Dios. Así que el engaño a su hermano era algo que tenía que tomar control Dios de eso, porque Dios estaba ya en control como quiera de la vida de los dos. Dios tenía planes para bien. Jacob tenía problemas personales. Él veía su futuro. Él era un muchacho que quería tomar las cosas con alevosía y ventaja, y a veces hay ventajas que envidiamos las cosas, y él era más, la característica de él eran, sus puntos eran que era muy impulsivo, el ser impulsivo, no pensaba y hacía las cosas impulsivamente. Y las debilidades de él era que tenía conflictos, confiaba más en sí mismo que confiar en Dios, confiaba más en lo que él podía hacer que en lo que Dios podía hacer. Y las lecciones que él tenía que tomar ahora
era que se tenía que ir ahora de su casa y huir como un fugitivo de su hermano porque lo quería matar. Ahora se imaginan ustedes la decisión que tenía ahora, pero Dios le habla nuevamente a él y le dice, tienes que regresar a Canaán, tienes que regresar a tu familia. Y su madre le había dicho, la historia dice, si ustedes la leen todos estos capítulos, dice la historia que Rebeca le dijo, yo voy a te decir cuándo regreses. Pues su mamá nunca le dijo cuándo regresara, porque lógicamente veía que todavía su hijo estaba enojado. Y a veces hay familias que se separan por cualquier cosa que sucedió. Y esto fue algo que el engaño, la mentira, um, era algo que trae consecuencias. Y ahora estaba en el capítulo 32. Jacob se estaba preparando cuando Dios le dijo que iba a tener que regresar nuevamente a su tierra. Y le dice Dios, yo voy a estar contigo. Miren qué bonita promesa. Yo voy a estar, yo te voy a ayudar ahora. Pero ahora él se da cuenta que su hermano le manda el mensaje con mensajeros. Dice la palabra en el capítulo 32. Dice Jacob siguió su camino. Le salieron en encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob, cuando los vio, dice que envió Jacob mensajeros delante, decía Esaú, o sea, antes dice, te los voy a mandar y voy a mandar regalos, voy a mandar decir que aquí estoy, pero él estaba dispuesto a enfrentar el error, él estaba dispuesto a enfrentar ahora la situación y le manda regalos, dice ahí que vacas, asnos, le mandó tantas cosas a su hermano porque Dios lo había bendecido, ahora tenía familia, tenía esposas, tenía vacas y también había sufrido él por medio de su suegro, había sufrido un engaño, le habían dado la otra mujer que él quería, le dieron a otra mujer en lugar de ser la otra Raquel a que él quería y tuvo que trabajar 7 años y él mismo también sufrió engaño. Miren, las cosas se pagan. Así que tuvo que trabajar 7 años y otros 7 años cuando ve que no es la esposa. Yo, bueno, le dice el suegro, pues te la voy a dar ahora la que tú quieres, pero que me vas a tener que trabajar otros 7 años. ¿Te imaginas? Pero todo estaba preparado para cambiar la manera de pensar de Jacob, para cambiar su mentalidad carnal, para cambiar su mentalidad a una mentalidad donde él pudiera expresar la diferencia de depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere, una dependencia. Dios tiene un plan por cada uno de nosotros, cada uno de los que me están viendo. Dios tiene un plan poderoso. Cada persona tiene designado algo Dios para nosotros. Te puede salvar cuando tú esperas la bendición de Dios. Hay mucha gente desesperada hoy en día que toma decisiones equivocadas. Y hoy, como Jacob estaba esperando ahora a su hermano, pero recibe la noticia, 400 hombres vienen armados para enfrentarlo ahora. No nada más es el hermano, aquel que dejó enojado. Ahora vienen 400 hombres dispuestos contra él para hacer justicia. Pero miren lo que pasa. Él trata de parar y dice ahí en el versículo 9 del capítulo 32, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi, ¿qué hizo? Oró y dice, Dios de mi padre Sa Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que toda la misericordia y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. O sea, la bendición eran abundantes cosas que Dios le ha hecho. Y dice ahí que él durmió. Pero ahora cuando él se decide y viene ahora esta oración poderosa y
Él se levanta, dice en el versículo 22 del mismo capítulo 32, dice, se levantó y él traía a su familia, traía a sus hijos y traía todo. Pero dice, los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¡Wow! Este es algo importante. Él tomó la decisión. Hoy voy a luchar por todo. Hoy no me voy a dejar de lo que ahora yo estaba experimentando. Pero miren, ahora estaba luchando porque él estaba entre lo que era Jacob y lo que Dios quería con él. Y a veces la lucha se enfrenta entre la oposición de lo carnal y la oposición de lo espiritual. Hay una división. Y Dios confronta luchas, situaciones en nuestras vidas cuando dejamos que Dios pelee por nosotros. Pero Jacob, en cierta manera, dice, yo voy a luchar por esto ahora. Y empieza a luchar. Y dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. De cuenta que tocó su muslo y se fracturó, se descoyuntó cuando sale de su lugar ese tendón, ese músculo. Pero era tanta lo que no quería. Él estaba en una desesperación, estaba él desesperado. Y a veces pasa que cuando viene la tormenta de cosas que suceden en tu vida, tú luchas y empiezas a luchar. Hay gente que están luchando con el cáncer, hay gente que están luchando con adicciones, hay gente que está luchando por sobrevivir, que el trabajo y esto, y es desesperante. Tienes tu familia, él tenía su familia y dice, vamos a morir, ahora que ya no me queda más que estar luchando. Y Dios estaba interesado en ver en qué tanto iba él a resistir. ¿En qué tanto nosotros vamos a resistir en ese problema, en esa situación? A veces pasamos por pruebas y pareciera que es como fuego, es que te pasa por el horno, pero ese fuego dice que te purifica, te cambia, y es como que él fue pasado por fuego para ver cuánto resistía, si se daba por vencido en esa lucha. Un ángel tiene una fuerza, era la misma presencia de Dios que estaba ahí luchando, pero él no se dio por vencido. Y es lo que nosotros hoy en día tenemos también que dejar que Dios pelee nuestras batallas, no darnos por vencido en esa situación, en ese problema que está ocurriendo. Y dice ahí que le dice a Jacob, dice, y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te soltaré si no me das la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, ya no dijo, yo soy Esaú. Esta es la clave, es que habló la verdad. Ya no dijo el tramposo, dijo, ya, yo no soy Esaú. Dijo, ¿quién eres? Cuando el padre la primera vez quería la bendición, le dijo, soy Esaú, mintió. El tramposo, el engañador mintió. Pero ahora dijo yo, y ahí está la clave cuando tú dices la verdad. Ya no dijo, soy Jacob. Soy el engañador, soy el usurpador. Soy el que quiso pasarse de listo. Pero él confesó, hoy lo enfrento, este soy yo, quizás te dan la categoría, él es el drogadicto, él es el borracho y te llaman así, pero como un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, esa es la diferencia. Y él dijo, yo soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo vencemos las cosas? Las vencemos con la verdad. La verdad, dice, nos hace libres. La verdad te puede salvar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza.
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando haces las cosas bien, tienes paz. Lo que tienes, sabes que Dios te lo ha dado y lo atesoras. Tomar la decisión ahora cambió. Ya no era más Jacob, ahora era Israel. Ahora era un pueblo donde vendría ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios. La palabra de Oseas dice en el capítulo 12:4, dice, lloró y buscó el favor de Dios. La lucha era entre el mismo Dios, pero él no se soltó. Y eso es lo que pasa cuando la lucha está, la depresión, el problema, la enfermedad, la falta, la escasez, tantas cosas, la violencia que hay hoy en día, que está pasando, qué va a pasar, que las elecciones, que el presidente, no hay más que agarrarse de la mano de Dios, tomarse su palabra. La bendición está cuando nosotros permanecemos en Él, permanecemos en su palabra. Muchas personas no cambian porque en lugar de refugiarse en su palabra, corren y se van de Dios en lugar de encontrar respuesta en la palabra de Dios. Y Dios te ha dicho, yo tengo bendición para ti, pero la tiene Dios reservada para aquellos que realmente han creído en que Dios cumplirá sus propósitos en ti. Dios te bendecirá. Dios tiene designado. Jacob no se acobardó ante la lucha que estaba luchando Dios. Dice, no te dejaré si no me bendices. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la bendición de Dios. Dice en Oseas 12:3. En él, dice, si no, dice, materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Así que es lo que Dios quiere, permanecer en él, no renunciar. No renunciar y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a renunciar al reino de Dios. Yo voy a seguirle creyendo a Dios. Yo voy a seguir refugiándome en su palabra. La necesidad de este hombre, que venían 400 hombres, venía su hermano ya para enfrentarlo. Era el tiempo de enfrentar la verdad. Era el tiempo de enfrentar quién era él, el usurpador, el engañador. Y dice que al momento que le dijo y tuvo la determinación de confrontar. Ahora viene la lucha, ya no va a ser va a ser entre Dios, en que Dios nos confronta. La lucha está, las huestes de maldad, la iniquidad, tantas cosas que hay muchas veces, hay muchas cosas que se manejan en la vida espiritual. Pero el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? La decisión. Yo soy una hija de Dios. Yo tengo promesas de Dios. Mi Dios, el cual cumplirá sus propósitos en mí. Yo no me voy a soltar de la mano de Dios. Muchos hoy en día reciben algo y se van de Dios, se olvidan de Dios. Yo me acuerdo cuando tenía personas tantas aquí. Y no sé, el tiempo cambió, las decisiones, cada es personal. Yo no estoy aquí para juzgar. Simplemente Dios quiere que reciba sus bendiciones. Y Dios cambia las cosas. Este hombre fue cambiado. No nada más, ya no era Jacob. El pasado de ese momento que dijo, yo soy Jacob. No más engaños. Yo soy ahora. Yo voy a confrontar la verdad. Yo lo hice, sí, pero vengo aquí arrepentida, vengo aquí para buscar tu bendición, vengo aquí porque quiero una nueva vida. Eso que me lleva a algo que me pone en un pozo cenagoso y que no veo la luz. Hoy quiero la vida, hoy quiero que Dios sea mi salvador, hoy quiero que Dios sea mi sanador, yo quiero que Dios me bendiga con la bendición en mi trabajo, que Dios sea capaz de luchar por oportunidades, que expanda territorio, que abra puertas que nadie puede cerrar. Reclama a Dios, yo soy una hija de Dios, dile, yo quiero la bendición de Dios. Dile esta bendición de Dios, dile al Señor, yo soy una hija de Dios, yo quiero tu bendición y yo no me voy a soltar de tu mano si no me bendices. ¿Cuántos hoy en día han corrido de Dios y andan haciendo las cosas mal?
Dios es capaz de cambiar. Hablamos la verdad. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Este hombre clamó y le preguntó, dice, declárame ahora tu nombre, dice en el versículo 29. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y lo bendijo ahí. Dios lo bendijo y lo llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Una liberación, aquello que te ha dado cautivos, las drogas, los celos, las contiendas, los adulterios, la hechicería, la brujería, tantas cosas que ponen cautivas a las personas hoy en día, las enfermedades, la tristeza, la depresión, aquello que te ha estado preocupando. La decisión es tuya. ¿Quieres la bendición o quieres soltarte de Dios? ¿Quieres esperar en Dios o quieres tomar la bendición de Dios? Yo no me voy a soltar. Dijo, yo no me suelto si no me bendices. Y esa es la oportunidad para que nosotros ahora, este es el anuncio profético. Muchas cosas van a venir. Sí, va a haber cambio de presidente, va a haber cambio de muchas cosas, pero tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes a un Dios poderoso. Tú tienes a un Dios que está contigo, que pelea la buena batalla de la fe. Tú tienes aquel que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Porque dice la palabra de Dios que con Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificada, decía Pablo cuando le cambió el nombre. Ya no era Saulo, sino era Pablo. Dice, ahora Cristo vive en mí y él pelea la buena batalla de la fe. Ya no hay nadie que te pueda confrontar, ningún espíritu maligno, ni fuerzas, ni poderes de las tinieblas, porque el Dios Todopoderoso, el Señor, Él es el que domina tu vida. Él es el ángel, Él es el ángel de Jehová que está atento a las necesidades de sus hijos y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Esta mañana el Señor te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Quizá dices, me han clasificado como el tramposo, como el engañador, como el mentiroso, como el borracho, como el que no vale nada. Tantas cosas que los padres dicen a sus hijos o las familias dicen, pero Dios te dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres alguien que vale, tú eres alguien que tengo promesas. Quizá tu padre y tu madre no están hoy aquí, pero está el Padre de los cielos, el Todopoderoso, el Padre perfecto que te creó a imagen y semejanza de Él. Dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios y el Espíritu de Dios está aquí. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice su palabra, dice, y te bendeciré. En Génesis 12 le dio la bendición. Te bendeciré y serás bendición para tu familia, para tus hijos. De cierto te bendeciré, dice en el Hebreos 6:14, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Quién es los grandes tesoros? Es Dios, la fuente de bendición. Alabado sea el Señor. Dile al Señor, gracias, porque yo no me rindo. Yo estoy en la bendición de Dios. Padre, yo te doy gracias. Bienaventurados los que han escuchado tu palabra. Bienaventurados, bendecidos son aquellos que tú, Señor, dices, Él es mi hijo amado, Él es mi hija amada en que tengo complacencia, Él es mi gran tesoro. Y tú amabas a Jacob más que a los demás, dice tu palabra. El amor de Dios por Jacob, dice, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Padre, tú, Señor, peleas la buena batalla de la fe. Aquí hay pueblo, hay gentes que se van a conectar después, hay familias, tenemos hermanos, tenemos familiares, primos, familias, Padre, que necesitan ser bendición, pero tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Que el Espíritu Santo en este momento se pasee. Bendice, Señor. Y dice que la palabra de Dios dice, yo no te suelto si no me bendices. Dice, ¿quién eres tú? Y dijo, yo soy. ¿Quién eres tú? Dile al Señor, si esta mañana dice, yo no sé quién soy, la gente dice que soy esto, me han tachado, me han juzgado, me han dicho tantas mentiras o he hecho mentiroso, he cometido errores, pídele perdón a Dios, Señor.
Ahora yo soy un hijo de Dios, soy reconciliado. Toma mi vida, bendíceme, Señor. Ensancha territorio, ensancha, Señor, territorio en aquellos que están ansiosos, Padre, de seguir tus pasos, ansiosos de recibir tu bendición. Padre, aquí hay trabajo, aquí hay sustento. Tú nunca nos dejas. Tú eres el Padre que fluye con gran poder. Señor, dice, bienaventurado aquellos cuya ayuda es de Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor Dios. En el Señor Dios Todopoderoso. Declaramos victoria, declaramos bendición sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Provisión de Dios, así como Dios proveyó, este hombre era proveído por Dios, pero él pensó, esto es porque yo lo hago, es porque primeramente honramos a Dios, que Él es el proveedor de tu vida, de tu familia y de tus hijos. Salud, Padre, en aquellos que están enfermos, levanta espíritus de gozo, de paz, de contentamiento, en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, y que el Señor resplandezca con la presencia de Dios en tu vida. Pasa estos mensajes, es bendición para otros, para tu familia. ¿A quién quieres bendecir por medio de estos mensajes? Es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga, mira, Dios te bendiga, Dora, mi hermana preciosa.